Bueno, comparto la pantalla. Ay, no estoy compartiendo nada. Mi pantalla. Ok, chicos, pues empecemos la clase 21. Recordemos que al final de la clase pasada lo que hicimos fue resolver este problema, ¿no? Resolver este problemita que nos preguntaba la distancia entre un positrón y un electrón cuando están formando un positronio y la energía para el estado más bajo del positrón. Entonces lo que hicimos fue usar la corrección de la masa reducida, en la que tratamos un problema de dos cuerpos como un problema de un cuerpo, ¿no? Y que con esta expresión es suficiente para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces nos salió, claro, nos salió el doble en la distancia y la mitad en la energía, porque el problema que estamos trabajando, las masas del sistema son iguales, ¿no? La masa del positrón y la masa del electrón, ¿va? Entonces, bueno, ahora apliquemos rápidamente este concepto de la masa reducida a obtener las líneas espectrales del hidrógeno, del deuterio y del tritio. Fíjense, calcule las longitudes de onda para la transición NOP3 a NOP2, es decir, desde el nivel 3 hasta el nivel 2, que es una llamada línea alfa para los átomos de hidrógeno, deuterio y tritio. El deuterio y el tritio son isótopos del hidrógeno, ¿no? Que tienen neutrones en el núcleo. ¿No? Bueno, entonces, fíjense, íbamos a usar déjenme pongo puntero láser. Usemos la ecuación de Rydberg. En la ecuación de Rydberg, nosotros aquí lo que teníamos, esta constante, era para cuando considerábamos el núcleo como una singularidad con masa infinita, ¿no? En el centro, y nada más se movía el electrón. Entonces, ahora lo que sabemos es que podemos sustituir esta R subíndice infinito por una R real, sí, una R más aproximada con la aproximación de las masas reducidas. Y por supuesto va a haber una R diferente para cada isótopo, ¿no? Entonces necesitamos las masas nucleares. Podemos expresar las masas nucleares en términos de unidades de masa atómica, porque fíjense que nuestra formulita, o la expresión que hemos obtenido para la masa reducida, también se pueden insertar de esta manera, ¿no? Y si no, también podrían ser, si no fuera así, también podrían ser convertidas a kilogramos, ¿no? En el caso del protón, es 1.007276 unidades. En el deuterio es 2.013553 y el tritio es 3.015500. Que en este caso se llama tritón y deuterón, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la masa del electrón en unidades de masa atómica son estas. Las metemos en la fórmula para obtener la constante de Rydberg, que es ¿cuál? La constante de Rydberg para el hidrógeno será la constante de Rydberg en infinito con las constantes que ya conocemos, multiplicadas por esta masa reducida. Que vean lo que queda esa masa reducida, es 0.99946, la constante subíndice infinito de Rydberg, ¿no? En el caso, vean en realidad, solo van a cambiar la cuarta y
quinta cifra después del punto decimal. Los primeros son 3 nueves. Aquí es 46, aquí es 73 y aquí es 82. Lo que me gustaría que identificáramos es que el protón, luego el deuterio y el tritio, a su vez van aumentando de masa, ¿no? Todo, digamos, el caso en donde es más importante la corrección de la masa reducida, los conceptos que hemos visto nosotros, es el caso del hidrógeno, ¿no? El caso del protón con su electrón. Pero vean cómo va siendo un poco menos importante a medida que se tiene más masa en el núcleo. Y eso es de esperarse, ¿no? Porque a su vez se aproxima cada vez más a la constante de Rydberg en el infinito, porque la constante de Rydberg en el infinito lo que consideraba era esta singularidad con masa infinita, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos las diferentes constantes apropiadas para el deuterio y el tritio, las podemos meter en la expresión de Rydberg y entonces podemos observar, ¿no? Las transiciones estas que nos pidieron, que va de 2 a 3, ¿no? ¿Cuál fue la que nos pidieron? Sí. Perdón, de 3 a 2. Entonces, va de 3 a 2 y para el hidrógeno esa transición da 656. Y para el deuterio y el tritio también, lo único que cambian son los valores después del punto decimal, ¿no? En el caso del hidrógeno es 0.47, en el deuterio 0.29 y en el tritio 0.23. Lo que quiere decir es que sí hay una influencia, ¿no? En considerar la masa reducida o la masa infinita, ¿no? Entonces, el deuterio fue descubierto cuando dos líneas espectrales poco espaciadas del hidrógeno, cerca de 656, fueron observadas en 1932, ¿no? Cerca de 656, cerca de 656.4, fueron observadas en 1932 y se pudo comprobar que eran estas líneas H-alfa del átomo de hidrógeno y del deuterio que acabamos de hacer en el ejercicio, ¿no? El modelo de Bohr puede ser aplicado a cualquier átomo con un solo electrón. Y esos átomos hay que llamarles hidrogenoides. De una vez, para que vayan familiarizándose con la terminología que comúnmente se usa, ¿no? Si la carga nuclear es más grande que la carga del protón, ya no la masa, por favor aquí identifiquen que vamos a hablar de la carga del núcleo, entonces, el único cambio que necesitamos hacer es el cambio en la fuerza coulombic, ¿no? Donde E al cuadrado, o E, la carga del electrón por la carga del protón, es reemplazado por Z E al cuadrado. Para contabilizar la carga nuclear Z del núcleo, nosotros sabemos que, por ejemplo, el helio tiene 2 protones ahí, ¿no? Entonces, su carga nuclear va a ser 2E. El litio tiene 3 protones, su carga nuclear va a ser 3E. Entonces, podemos sustituirlo de esa manera. Y entonces, la ecuación de Rydberg que nosotros teníamos, la podemos expresar un poquitito más generalizada para átomos hidrogenoides. Ojo, otra vez, otra de las cosas importantes es que los átomos hidrogenoides son aquellos átomos de un solo electrón. Entonces, el helio ionizado, puede ser considerado como un átomo hidrogenoide, ¿no? Has quitado uno de los 2 electrones que tiene, entonces te queda helio más y te queda un núcleo que tiene una carga nuclear 2E y un electrón
alrededor, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, la ecuación de Rydberg, nada más hay que hacerle esta corrección, ¿no? Meterle, perdón, a la ecuación de Rydberg para átomos hidrogenoides solo hay que hacerle esta corrección, que también es válida para el átomo de hidrógeno. Tú nada más pones uno aquí y queda igual, ¿va? Entonces, eh, la constante de Rydberg está dada por esto que ya conocíamos y es importante enfatizar que la ecuación 3, recuerden de los números que ya están mal, la ecuación 3 aplica solo para átomos de un electrón, es decir, hidrógeno, helio 1 más, litio 2 más, pero no para ningún otro átomo. Por ejemplo, el helio, el helio normal, no ionizado, o el litio 1 más tampoco. En el paper de 1913, Bohr predijo las líneas espectrales del helio ionizado, ¿no? Mostró que algunas de esas líneas que se atribuían al hidrógeno se podían identificar como helio ionizado y mostró que las longitudes de onda predichas para el helio ionizado con LLO4 son casi idénticas a las del hidrógeno con LLO2, es decir, el helio ionizado con el nivel 4 y el hidrógeno no ionizado con nivel 2 tienen líneas espectrales muy similares, a excepción de que el helio tiene líneas adicionales intercaladas un poquito en las del hidrógeno, ¿no? Y en ese sentido hagamos otro ejercicio. Dice, calcule la longitud más corta, la longitud de onda más corta que puede ser emitida por el ion de litio 2 más. Recuerden ustedes que la longitud de onda más corta ocurre cuando el electrón cambia desde el estado más alto, no enlazado, que sería cuando un electrón libre, si así lo quieren ustedes ver, un electrón libre llega desde el exterior del átomo y va a parar hasta fíjense, un electrón libre del exterior del átomo, es decir, N-op infinito, y va a parar hasta el estado más bajo, hasta uno de esos estados permitidos llamados de core, que están muy cerca, en este caso el primero, ¿no? Que es 1. Entonces, usando la ecuación 3, lo que es esta, nada más tenemos que meter los valores. Vean, es 1 sobre alfa. Metemos el valor de 3 para contabilizar la carga nuclear. Metemos aquí el valor al cual va a llegar el electrón y aquí el valor desde el cual viene, ¿no? Hacemos el algebrita, nos queda que esto es 9R y recuerden que tenemos el inverso de lambda es 9R. Entonces lambda es 1 sobre 9R. Vamos a meter el valor de R aquí y ustedes obtendrán que lambda es 10.1 nanómetros. Es decir, cuando hacemos N-op infinito, recuerden ustedes, es lo que se conoce como el límite de la serie, el cual es la longitud de onda más corta. Y vamos a ver entonces otras limitaciones del modelo de Bohr. Cuando se incrementó la precisión de los espectrógrafos, se observó, o espectrómetros, se observó que cada línea que originalmente se creía que era una sola, en realidad podía ser resuelta en 2 o más líneas. Y eso se conoce como estructura fina. Y en nuestro curso de física cuántica, eventualmente podremos regresar aquí si cubrimos unos temas más de mayor relevancia que necesitamos estudiar, ¿no? Arnold Sommerfeld también adoptó la teoría especial de la relatividad y además asumió que algunas de las órbitas electrónicas eran elípticas, utilizando la hipótesis de Bohr. Con esas modificaciones fue capaz de explicar algunas de las divisiones de las líneas espectrales. En específico, lo de las órbitas elípticas fue de alguna manera una casualidad, ¿no? Que pudiera explicar Sommerfeld algunas de estas líneas espectrales o algunas de estas divisiones de las líneas espectrales que, repito, revisaremos más adelante. También se encontró otros factores, ¿no? Otros factores adicionales como el spin del electrón, que revisaremos también más adelante, y
su momento angular intrínseco también afectaban las líneas. Otra cosa que se observaba era que campos magnéticos, y eso se sabía, campos magnéticos externos, como el efecto Zeeman, o campos eléctricos externos, como el efecto Stark, aplicados a los átomos que estaban radiando, afectaban las líneas espectrales, ensanchándolas o dividiéndolas, ¿no? También vamos a ver más adelante que esto es por quitar degeneración en ciertos niveles, ¿no? Eh, eh, que se puede tener, ¿no? El efecto Zeeman normal puede ser explicado cuantitativamente por la teoría electromagnética clásica. El efecto Stark requiere del modelo cuántico de Bohr y de Sommerfeld. A ver, en específico, el efecto Zeeman podemos ver, bueno, con los conceptos que revisamos al principio del curso, nos podemos dar cuenta de por qué podría pasar esto. Si nosotros consideramos que el electrón es una carga, ¿no? Y que se está moviendo, al final, una carga que se mueve puede ser interpretada como una corriente. Y una corriente genera un campo magnético, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, campos magnéticos externos interaccionan con el campo magnético de la carga en movimiento dentro del átomo y, por supuesto, eso, dado que es el electrón, en este modelo de Bohr, y lo vamos a ver adelante, es el electrón el encargado, digamos, los saltos entre niveles permitidos del electrón son los responsables de las líneas espectrales que nosotros observamos, dado que el electrón puede ser interpretado como una corriente interacciona con un campo magnético, entendemos el por qué el efecto Zeeman o un campo magnético externo podría alterar las líneas espectrales que nosotros estamos observando, ¿no? En elementos que están emitiendo, estamos midiendo sus líneas espectrales, pero en la influencia de un campo magnético. Y que repito, revisaremos más adelante. Bueno, entonces, el modelo de Bohr fue un gran paso en la aplicación de la teoría cuántica, ¿no? Para el entendimiento del átomo, pero principalmente tiene muchas limitaciones. Esto no es un modelo correcto de la estructura atómica, tiene limitaciones, pero tiene, a ver, y es bueno que hagamos una pausa aquí, porque comenzamos revisando las ventajas que tenía el modelo de Thomson, ¿no? De los electrones distribuidos en un tazón de arroz de leche, ¿no? Como si fueran pasas, y que estos vibraban alrededor de sus puntos de equilibrio y era lo que él planteaba, y eran los que podían ser los que emitían la radiación electromagnética. Nunca se logró explicar, es decir, nunca se logró hacer una concordancia con los espectros de emisión que se tenían de manera experimental con las expresiones que pudo deducir Thomson utilizando ese modelo, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenía un problema fuerte. Después llega Rutherford y propone un nuevo modelo basado en los resultados experimentales que él observa de mandar estas partículas alfa y de ver que hay una retrodispersión muy importante. Quiere decir, ¿sabes qué? Es poco probable que estén de esta manera como los está planteando Thomson y que haya masa en el núcleo, toda la masa esté concentrada ahí y que haya un encuentro entre las masas, y eso es lo que me genera la retrodispersión. En el caso de Rutherford, él ni siquiera dijo o no se habló de cómo estaba compuesto el núcleo. Él dijo, ahí en el núcleo hay masa, no sé si está compuesta por protones, por neutrones. No dijo, hay mucha masa y hay los electrones por fuera. Y esa masa, hay mucha masa y tiene la carga positiva. Eso fue lo que él comentó. En este sentido, se retoma el concepto de modelo planetario que vimos que tenía ciertas deficiencias, ¿no? Porque
un electrón tenía que estar radiando si está acelerado, es decir, si está girando en movimiento circular uniforme en una órbita circular, pero estas, digamos, discrepancias son compensadas por Bohr al proponer sus cuatro postulados, diciendo, oiga, ¿sabes qué? Por lo que podemos observar, aceptemos estos cuatro postulados y desarrollemos el modelo. Y en el caso del modelo de Bohr, sí empezaban a tener empezar a explicar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, las energías mecánicas totales en los diferentes niveles permitidos, los espectros de las líneas de emisión del hidrógeno, también del helio, ¿no? Entonces, vamos avanzando, nada más que sí hay que identificar que tiene tres principales limitaciones, aunque su principal limitación es el hecho de que no es la forma en la que se tiene la estructura, o digamos la forma en la que está la estructura del átomo, pero sí se puede utilizar, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Pues solo aplica para átomos de un electrón. No se puede hablar de átomos que tengan más de un electrón. No es capaz de explicar las intensidades de la estructura fina ni de las líneas espectrales, ¿no? Lo que nosotros estábamos viendo, una de las cosas que les comenté en clases pasadas, es que, por ejemplo, cuando teníamos las cuatro líneas en el visible del hidrógeno, estas cuatro líneas no tienen la misma intensidad cada una, ¿no? Es decir, ya no estamos viendo la longitud de onda de las líneas, sino la intensidad. Entonces, el modelo de Bohr no puede explicar esa intensidad de las líneas espectrales, solo puede explicar que las habrá. ¿Con qué longitud de onda? Como lo hemos visto. Y, por supuesto, el modelo de Bohr, aunque se extendiera, es decir, aunque se siguiera trabajando en él, que a la fecha uno puede, búsquenlo ahí en sus bases de datos, en sus buscadores de científicos, se puede tratar de extender el modelo de Bohr para explicar enlaces, ¿no? como ejercicios, pero aún así no puede explicar los enlaces de átomos y de moléculas, ¿no? Aún así, a pesar de estas tres principales limitaciones y muchas otras que tiene, y lo pongo aquí, Einstein comentó, el modelo de Bohr me pareció milagroso y sigue pareciendo un milagro incluso en nuestros días. Y eso fue en 1949, cuando ya se tenía bien desarrollada la mecánica cuántica, tanto desde la perspectiva de Schrödinger como la de Heisenberg, ¿no? Y bueno, yo concuerdo en eso porque fue, fue, fue muy útil para explicar las cosas, ¿no? Vean, en este sentido, también podemos utilizar el modelo de Bohr para explicar el espectro característico de rayos X. Nosotros habíamos visto, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Porque para que no sea un monólogo, ¿todo bien? Sí, yo sí tengo, es más un comentario. Pues puso que no explicaba el enlace en moléculas, Ajá. pero en realidad se refiere a cualquier tipo de enlace, ¿no? O sea, Sí, porque el enlace de las moléculas es covalente y tenemos el enlace iónico o sea, cualquier tipo de enlace. cualquier tipo de enlace. No explica ningún enlace. O sea, tú dices hacer las diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, el enlace metálico y tal, ¿no? Sí, no explica a ningún tipo de enlace. Por ejemplo, en caso de un enlace iónico, como lo entiendo yo, pues, no como lo entiendo yo, como seguramente sí es, como lo aprendí, es una mayoritariamente una fuerza coulombica, ¿no? Pero es mayoritariamente una fuerza coulombica. Tengo entendido que incluso en el cloruro de sodio no se tiene un enlace puramente iónico. Cuando uno empieza a revisar ciertos conceptos de estado sólido,
se da cuenta de que se tienen enlaces con ciertas, con ciertos características, ¿no? Es decir, hay enlaces que son mayoritariamente iónicos, pero no puramente, ¿no? Siempre hay una parte, como son probabilidades, las funciones de onda de los electrones que están involucrados en el enlace, siempre hay una parte que puede tener su carácter covalente, ¿no? Entonces, eso no lo puedes tratar de manejar o explicar con Bohr. Pero sí, en ninguno, ni los llamados metálicos, ni el covalente, ni el iónico, ni eso. Gracias. Pero, Ahora igual uh, me surge una curiosidad a mí. Bueno, o sea, el modelo de Bohr solo sirve para especies monoelectrónicas, ¿no? Entonces sí, me surge la duda de, o sea, ¿se podría aplicar el modelo de Bohr para una molécula monoelectrónica? O sea, es decir, es que cuando tú tienes una molécula, vamos a pensar, lo que a mi mejor entender, pero aquí sí puedo estar teniendo algunas deficiencias, ¿no? Porque no he enfocado mucho en la parte química y en la parte de estado sólido, que esa parte es parte de física de estado sólido. A ver, cuando tú tienes una molécula, se forma, digamos, ¿por qué se forma? Por la compartición de estos electrones, ¿no? Es decir, se tienen mínimas energías menores que incluso cuando tienes el átomo solo. No sé si me explico, ¿no? Si no tienes electrones que compartir, digamos, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno, hay una compartición incluso ¿no? Pero ya no puedes, digamos, eh, modelar, digamos, o no lo puedes hacer también como lo hace Bohr, porque tú no tienes, digamos, una órbita circular, ya no tienes los niveles permitidos debido a la presencia del otro núcleo se alteran de formas que no son tan sencillas. Okay. Estoy pensando solamente ahorita en el hidrógeno, ¿no? Pero en otros casos, imagínate, me pongo a pensar, tener ionizados, no sé, 2 átomos de oro, hacerlos hidrogenoides, eso no, es un enlace metálico, ¿no? Hacerlos hidrogenoides y tener 2 átomos de oro, con un solo electrón, más 78. AU más 78. ¿Qué comparten, no? O sea, ¿cómo se enlazan? ¿Cuál sería la mínima energía ahí? Todos estarían muy inestables, ¿no? Entonces, en realidad, no. Vaya, esa sería la consecuencia. No, porque de todas maneras no podrías tener ni siquiera moléculas que no pudieran compartir. Sería muy difícil tener moléculas que no tuvieran esta compartición de electrones, encontrando energías, niveles energéticos o de mínima energía más factibles cuando se hacen, ¿no? Generalmente los enlaces, de hecho, estos cálculos de mínima energía que se hacen con DFT, se busca eso, ¿no? Decir, oye, esto es probable que se enlace a esto porque se logra un estado de mínima energía mucho más favorable que cuando no está enlazado. O que se enlace en este lugar porque se logra, ¿no? Entonces, no, también por eso no podría ser utilizado, ni si fueran moléculas de un solo electrón, porque es poco probable o serían muy inestables, ¿no? Y tal vez un ejercicio por ahí habrá, ¿no? Yo no estoy familiarizado con eso. ok, gracias. No, al contrario. Bueno, pero fíjense para qué sí sirve muy bien.
y bueno, no súper bien, pero con una excelente aproximación. Habíamos visto, ¿no?, que los espectros, en los espectros de frenamiento de Bremsstrahlung se observaban algunos picos con frecuencias características de cada elemento, ¿no? No sé si están por aquí. Bueno, teníamos algo así más o menos en el espectro de Bremsstrahlung. Teníamos algo así. Las lambdas mínimas para un elemento. Esta era otra así. Y encontrábamos un pico, por ejemplo, aquí así, enorme. Lo habíamos dibujado así. Miren, ahora no se me hicieron rayas feas. Estos que están aquí eran picos de frecuencias características de cada elemento. Entonces, lo que les quiero platicar es que cuando Bohr presentó su modelo, pues se trató de cuando ya fue, cuando se popularizó, ¿no?, cuando se empezó a conocer más, fue tratado de aplicar, pues para explicar todo lo que, pues las dudas que se tenían, los vacíos, si quieren así, que habían. Entonces, si adoptamos esta hipótesis de Bohr, de que los electrones se encuentran en capas, fíjense, lo que sí podemos hacer independientemente de cuántos electrones hay en cada capa tal, podemos saber que están como en diferentes órbitas, es lo que sabemos, es lo que planteó Bohr, ¿no? Cada capa Rn, donde n es un número cuántico, puede ser, es asociada al número cuántico principal. Los electrones con valores más bajos de n están unidos al núcleo con más fuerza que los valores más altos. Lo habíamos determinado, ¿no? Habíamos sacado su energía mecánica total. Los radios de las órbitas electrónicas incrementan en proporción a n al cuadrado, eso también ya lo habíamos visto. Y una energía específica está asociada a cada valor de n. Una energía específica se refiere a una energía mecánica total obtenida para cada valor de n. Entonces podemos asumir que cuando vamos agregando más electrones a un átomo que es capaz de albergar muchos electrones, y que inicialmente ese átomo esté completamente ionizado, pensemos, no sé, en el carbono. ¿Cuánto? No tengo aquí una tabla periódica. ¿Cuántos, cuál es el número atómico del carbono? Dígame. 6. 6. Gracias. Entonces pensemos que tenemos carbono 5 más, completamente ionizado. No, 6 más. Y le vamos agregando un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Lo que podemos suponer es que los electrones no van a estar todos en el número 1, ¿no? Sino que van a estar en el orbital número 1, algunos van a estar en el orbital número 2, en el 3, y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto, las capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Las capas internas, los de valores bajos de n, van a ser llenadas primero, un poco antes, o antes que los valores más altos de n. Permítanme un momentito. Listo. Entonces,
los electrones con valores más bajos de n están unidos al núcleo con más fuerza que los valores más altos. Y los radios de las órbitas electrónicas también incrementan en proporción a n al cuadrado. Una energía específica, entonces, esto ya lo estamos viendo. Perdón. Entonces, es importante aclarar que no se ha discutido cuántos electrones hay en cada capa, ni tampoco por qué los electrones tienden a formar estas capas, y no es el momento para ello. Históricamente, las capas se les dio nombres de letras. Por ejemplo, a N1, y esto también es muy útil que lo recuerden y se lo aprendan, porque es terminología que se utiliza, por ejemplo, en la microscopía electrónica, ¿no? Ahorita les hablaré de eso porque a mí me encanta la microscopía electrónica y creo que tiene aplicaciones muy importantes en la ciencia de materiales. Bueno, no creo, estoy completamente seguro de eso. Entonces, fíjense, las capas se les dio nombres. A N1 se le llama K, a N2L, a N3M y sucesivamente con el orden alfabético, ¿no? Los rayos X emitidos pueden ser estos rayos X, ¿cuáles? Estos que están aquí. No, esto se genera por Bremsstrahlung, ¿no? Esta parte de aquí, todo este espectro de radiación. Pero estos rayos X muy colimados, muy definidos, son emitidos cuando un átomo cambia de estados de energía y se le nombra de diferentes maneras, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, ahí está uno de esos problemas de las notas, ¿no? La manera depende de los estados iniciales y finales. El subíndice griego va a indicar el valor de cambio de nivel y las letras romanas el valor para el estado final. Vean ustedes, aquí les pongo este esquemita. Voy a dejar aquí. Vean, por ejemplo, si recuerden ustedes que la letra K es para el nivel N1, la letra L para el nivel N2 y así sucesivamente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un electrón en L y pasa a K, es decir, en 2 y pasa a 1, se le conoce como una transición K alfa. Si tenemos un electrón en 3 y pasa a 1, se le conoce como K beta. ¿Por qué? Porque llega al K y saltó 2 niveles, ¿no? Saltó 1. Por ejemplo, el gamma estaba en N, estaba en 3, estaba en N, que está en 4, perdón, y salta hasta el 1, entonces es 1, 2, 3, entonces es K, gamma, y así. Por ejemplo, también tenemos, vean lo que quiero que identifiquen, o que abracen de lo que quisiera que se apropien de eso en este curso. Si ustedes salen, en el curso en específico el propedéutico de física moderna, si se apropian de esto, yo estaré muy contento. Si los veo por ahí en el posgrado y tienen esto tatuado, estaré feliz. Pasa lo siguiente. Lo que vimos con el átomo de hidrógeno es esto. Por favor, vean, el nivel más bajo, el electrón de core, el 1, tenía 13.6 EVs negativos, ¿no? Porque es una energía de enlace, 13.6 EVs. Pero el que seguía estaba a esta distancia. Eran 3 y tantos, no me acuerdo, ¿no? Y el que seguía, por ejemplo, había una diferencia energética entre este 1 y le voy a poner 3, más o menos 3 era el que seguía. Pero el que seguía aquí ya no tenía, y por supuesto se va acercando cada vez a 0, ¿no? ¿Por qué se va acercando cada vez a 0? Porque cuando tú tienes 0, quiere decir que no está enlazado, ¿no? Que no tienes energía de enlace. Aquí era, no sé, no me acuerdo, 0.8 creo. 0.8. ¿Va? Lo que quiero que vieran para el átomo de hidrógeno es que la diferencia entre el 3 y el 2, baja la redundancia, es diferente a la diferencia entre el 2 y el 1.
Y lo mismo ocurre contra el 3 y el 4, que ya están así, más pegaditos. Bueno, lo mismo ocurre con otros, o sea, si adoptamos la hipótesis de Bohr, lo mismo ocurre con otros elementos, no solo con el hidrógeno, sino con el litio, con el carbono, con el silicio, con tal. Los niveles permitidos 1, 2, 3, 4 son diferentes. Perdón. Tienen varias cosas. El nivel 1 no sé, del helio, tiene una energía de enlace diferente al nivel 1 del hidrógeno, eso está claro, ¿no? Y lo mismo para el aluminio. El nivel 1 del aluminio tiene una energía de enlace, estos electrones que están en el core, ahí dentro, tienen energías de enlace diferentes para cada elemento. Y por supuesto el 2, el 3, el 4, el 5 y tal. Entonces, como nosotros sabemos que las transiciones entre niveles emiten radiación electromagnética, entonces podemos asociar, podemos ver, oye, mira, está emitiendo una L alfa, que va del 3 al 2, L beta, ¿no? Entonces tenemos un montón de emisión de energía y podemos asociarla al elemento al elemento que la está emitiendo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a analizar, y podrían venir problemitas de estos, vamos a analizar lo que pasa cuando un electrón de alta energía colisiona con uno de los electrones de la capa K o de electrones de core. De ahora en adelante los podemos llamar electrones K en el átomo del blanco. La respuesta de mayor interés se encuentra cuando suficiente energía es transferida al electrón de la capa K, de tal suerte que lo logramos desalojar del átomo y este átomo se queda con una vacancia en su capa más interior. Vamos a recordar que el átomo es más estable en su estado de energía más bajo, ¿no? Entonces, por ello, es probable que un electrón de una capa más alta cambie a su estado y llene la vacancia de la capa de menor energía emitiendo radiación cuando cambia el estado. Cuando cambia ese estado, ese proceso ocurre en un átomo pesado, perdón, cuando ese proceso ocurre en un átomo pesado, lo llamaremos radiación electromagnética, a la radiación electromagnética emitida a rayos X. ¿Por qué tiene esa energía o porque tiene esas longitudes de onda? Déjenme ilustrarlo porque puedo parecer aquí poco claro, por sí, ¿no? Supongamos que los voy a poner incluso con diferentes colorcitos. Aquí este color verde, miren. Las órbitas, vamos a pensar que están así. Son circulares, ¿eh, chicos? Miren, no voy a dejar que esto me arruine las dos primeras órbitas que tenía. Híjole. Bueno, ni modo. Vamos a pensar entonces, es más, dejen el dibujo una más. A pensar que tenemos ahí el átomo, ¿no? El átomo es un átomo de lo que ustedes quieran, lo que sea. Nosotros estamos pensando, como por ahí tienen sus electrones, no sé cuántos tengan. Por supuesto, repito, este modelo, evidentemente, no sabemos cuántos tienen en cada capa ni nada. Pero nosotros sabemos que se llenan así, como si fueran cebollas, según Bohr. Entonces, este atomito está formando, es parte del material. Entonces, por acá hace muchas diapositivas. Déjenme, voy a regresar, no importa. Porque, fíjense, acuérdense de este elemento que está aquí, ¿no? Voy a regresar 1000. Aquí estamos. Esto
piensen ustedes ahora que es un microscopio electrónico. Ese elemento que dibujé está aquí en el blanco. Ese atomito es parte de este blanco. Es uno de esos miles que está ahí, ¿no? Y entonces yo tengo un filamento que incluso les puse aquí. Fíjense, este filamento que está acá, una fotito. Este filamento emite electrones con mucha energía. Otros electrones, no son los electrones del material que está aquí en el blanco. Esos electrones llegan ahí al blanco y ¿qué es lo que ocurre? Pues empiezan a radiar rayos X por Bremsstrahlung, como les estaba comentando. Pero también uno ve estas cosas. Bueno, lo que vamos a explicar son esas cosas ahorita, o lo que vamos a intentar explicar con el modelo de Bohr son esas cosas. Fíjense. Entonces, acuérdense, esto está aquí y tenemos un filamento acá que le está mandando electrones. Un electrón. Va para aquí, va para aquí, va para aquí. Este es el camino del electrón. Y llega el electrón y tiene suficiente energía que alguna probabilidad tiene de pegarle a uno de los electrones que está aquí. No a los que están acá, sino a los que están aquí, pegados al núcleo. Le pega con tanta fuerza, ¡pum!, que cuando le pega, este electrón se sale. Este otro se va por otro lado, si ustedes lo quieren ver así. Pero aquí deja un hueco, aquí deja un nivel vacío, algo que necesita estar llenado ahí, ¿no? Está vacío este hueco. Y tú tienes electrones disponibles aquí arriba, o aquí, o acá, lo que sean, pero estos saltan. De hecho, esto que les estoy platicando se llama emisión de electrones, emisión secundaria de electrones. ¿Por qué? Porque con un electrón emites otro electrón, deslocaste pero es de core, ¿no? Es del centro. Lo sacas y entonces los electrones de aquí arriba saltan. Nosotros sabemos ya que al saltar estos otros electrones se emite radiación electromagnética. ¿Qué radiación? Pues va a ser del nivel superior al nivel inferior. La diferencia entre energías de los dos niveles va a ser igual a H nu, ¿no? Nada más, o HC sobre lambda, ¿no? Nada más que nosotros sabemos que a mayor energía entre estos dos, pues, ay, vean, no me deja escribir aquí. Bueno, mayor energía entre estos dos va a ser mayor la frecuencia. Entre mayor sea la diferencia en energía entre estos dos, mayor va a ser la frecuencia y menor la longitud de onda. Ahora sí. ¿No? Entonces, ese proceso es análogo a lo que ocurre en un átomo de hidrógeno excitado. En el diagrama de identificación de rayos X, perdón. Es muy importante destacar que las posiciones relativas de los niveles de energía de cada una de las capas difieren para cada elemento, como ya les he comentado, ¿no? Como ya lo dijimos aquí. Es decir, esto difiere para otro y estas posiciones difieren para cada otro. Es como una huella digital de cada elemento. Entonces, las energías de los rayos X características de cada elemento son simplemente las diferencias de energía entre capas que existen. Esta descripción simple de los elementos en capas cambiará cuando se vea un tratamiento completo de la mecánica cuántica, ¿no? Del sistema, que intentaremos hacer más adelante. Perdón. ¿No? Entonces, en 1913, Moseley, que trabajaba en el laboratorio de Rutherford, también trabajaba con él en Manchester, acuérdense que ellos les gustaba estar enviando partículas contra películas delgadas y de materiales, y esas partículas eran partículas alfa, pero en este caso también podían ser electrones y tenían muy buena tecnología para su época para estar haciendo experimentos. Entonces, Moseley se dio a la tarea de catalogar los rayos X característicos en una serie de elementos, ¿no? Agarraba cada elemento y lo irradiaba con
con electrones, es decir, mandaba electrones al elemento y veía cuál era la radiación de rayos X, pero concentrándose en los picos estos que les comento que se llaman rayos X característicos. El concepto de número atómico había sido completamente aceptado en ese momento, ¿no? El Z. Sin embargo, no había evidencia experimental para confirmarlo o adoptarlo como una forma de organización de los elementos en la tabla periódica. La gran mayoría de físicos europeos creían que el peso atómico era el factor más importante y la tabla periódica de los elementos estaba en esos momentos estructurada en ese criterio. El número atómico Z es el número de protones en el núcleo, como ya lo sabemos y lo estamos revisando. En ese momento la constitución del núcleo era desconocida, también como lo hemos platicado, y por eso Z estaba relacionado con la carga positiva en el núcleo. Moseley comparó las frecuencias de los rayos X característicos con hasta ese entonces supuesto número atómico del elemento. Y fíjense lo que encontraba, ¿no? De manera empírica encontró un sorprendente resultado lineal cuando graficaba el número atómico Z contra la raíz cuadrada de la frecuencia medida. A ver, esta raíz cuadrada es esta raíz cuadrada de la frecuencia medida es la raíz cuadrada de la radiación electromagnética que se emitía, ¿no? De los rayos X, estos característicos, ¿no? Que por las transiciones de los electrones. Entonces, él lo que decía es, miren, cada una de estas líneas es lo siguiente. Cada una de estas líneas se compone, es una gráfica de dispersión, de las llamadas gráficas de dispersión tan útiles, tan sencillas y por lo tanto tan útiles que usamos en todas las carreras STEM. Fíjense, por ejemplo, esta negra, ¿cómo se construía? Él dijo, oye, para el silicio, ¿qué valor de radiación encuentro? Ah, pues tal. Ok, lo pongo aquí. Es la raíz cuadrada, le saco la raíz cuadrada, lo pongo aquí, de la frecuencia, ¿no? Luego, seguía subiendo. Para más bien para el aluminio, tal. Luego, para el silicio, que es un número más arriba, un número Z más arriba, ¿cuál encuentro? Ah, pues tal. Y luego para ¿qué sigue del silicio, chicos? Ayúdenme. ¿Fósforo? No me lo digan preguntando, díganme. Fósforo. Fósforo. Gracias. Por ejemplo, para el fósforo está un poquito más arriba. Después del fósforo, ¿qué sigue? Azufre. Azufre un poquito más arriba. Después, Cloro. cloro. Y así, ¿no? Hasta llegar a elementos más. Cada línea de estas se compone, ¿no? Por ejemplo, esta empieza con el que sea, ¿no? Esta es una L alfa. La serie es L. Esta K alfa, así, se compone de de la radiación emitida de rayos X por cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, fíjense, este resultado tan interesante, se puede modelar o se puede describir de esta manera, con esta ecuación 2. La ecuación 2 corresponde a los rayos X del K alfa. ¿De cuál K alfa? Fíjense, de este que está aquí. Del K alfa. Son los rayos X del K alfa. Esta es la expresión para esa curva. Y resultados similares se encuentran para la capa L. Moseley, a pesar, fíjense, de que conocía a Bohr y su trabajo, no lo menciona en el paper de 1914, donde publica sus resultados. Y eso incluso, fíjense, viene en los libros, porque es algo llamativo que yo creo que viene en los libros, me da la impresión de que es para hacernos reflexionar a aquellos que estamos siguiendo una carrera académica y científica, ustedes que muy probablemente se vayan a convertir en investigadores, hacerlos reflexionar frente al hecho de que Moseley tenía un gran resultado que queda para la posteridad su nombre y tal, pero nada le costaba darle crédito a quien crédito merecía, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí una recomendación para todos
los que estamos en esta carrera, siempre que veas algo, da crédito, no te lo tomes. Entonces, bueno. Conocía, no lo menciona en esos resultados, ¿no? Entonces, fíjense, mediante el uso de modelo de Bohr, vean, esta es la fórmula que Moseley propone. Mediante el uso del modelo de Bohr podemos entender los resultados empíricos de Moseley, ¿no? Que decía, bueno, son estos. Vean ustedes. Si una vacancia ocurre en la capa K, sigue habiendo un electrón en esa capa, ¿no? Veamos más adelante que cuando muchos dos electrones pueden ocupar la capa K en específico. Un electrón en la capa L sentirá una carga efectiva que, ¿cuál es? Fíjense, a ver, vamos a regresar a la capa L. En la capa L, vamos a pensar, fíjense. Aquí había dos electrones. Llegó un electrón del microscopio electrónico, sacó uno, y entonces quedó un electrón aquí. Y en el núcleo sigue habiendo una determinada carga nuclear. Entonces, la carga nuclear y esto va a ser muy importante para nosotros en física, introducción a la física cuántica, porque vamos a ver que se puede aplicar la ecuación de Schrödinger pensando de esta manera, ¿no? Fíjense, en la capa, en el núcleo sigue teniendo la carga nuclear ZE, ¿no? Pero este electrón que está aquí, ¿qué ve? Ve la carga nuclear ZE menos la carga de un electrón, porque es negativo, ¿no? Entonces, vean. ¿Dónde está? Okay. Un electrón en la capa L, en la capa de arriba, que siente una carga efectiva Z menos el electrón que quedó vivo en la capa K, multiplicada por E, ¿no? Y recordar que la capa L está normalmente afuera de la órbita de la capa K. ¿Okay? Los electrones que son de capas superiores a L difícilmente afectarán esta capa respecto al comportamiento que ésta tenga con respecto a la carga del núcleo, ¿no? O a la carga que él ve. Entonces, los rayos X producidos cuando ocurre una transición desde N igual, aquí está mal, ¿no? Desde N igual a infinito, ¿no? Aquí esto está mal. Esto, por favor, olvídenlo. Desde N bueno, aquí dice 2, perdón. Entonces, desde N2 a N1, claro, porque va de la capa L. Esto déjenme le pongo. Desde N2, ya ven, les dije que ahorita mis notas tenían algunas deficiencias. Desde N2, ok. Desde N2 hacia N1 tiene una longitud de onda con la ecuación siguiente, ¿no? Aquí es 1 sobre lambda, que es la lambda de las transiciones K alfa. ¿Por qué? Porque llega acá al nivel 1 y nada más salta a 1, ¿no? Perfecto. Vamos a usar la ecuación de Rydberg. La ecuación de Rydberg está consolidada con el modelo de Bohr. Aquí vamos a meter la constante de Rydberg, pero con esta adecuación, con el hecho de que la carga nuclear o la carga que ve este electrón en la capa L, pues es esta, ¿no? Es Z menos 1 al cuadrado. Y aquí nada más metemos cuál es el nivel en el que está en el superior y hacia dónde va. Hacemos todo, y me queda 3/4, hacemos la algebrita, perdón, y me queda 3/4 de la constante de Rydberg por Z menos 1 al cuadrado. O bien, si nosotros en lugar de dejarlo en términos de lambda, lo ponemos, recuerden ustedes que la frecuencia es C sobre lambda, entonces nada más le ponemos C aquí arriba, ¿vean? Y entonces me queda otra vez 3/4, me queda lo mismo, nada más que aquí multiplicado por C, ¿no? Para dejarlo en términos de la frecuencia. Lo cual es precisamente, vean el ejercicio, es precisamente la frecuencia que de manera empírica Moseley reportó para las líneas K alfa, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, es posible escribir la ecuación 3, esta de la de Moseley, de una forma más general para las series K de rayos X. Por ejemplo, la puede uno escribir de esta manera. Es incluso mejor. Pero vean ustedes, vean también que tiene un poco de
no un poco, sino tiene un poquito de carácter, sí, más general, porque esta expresión, vean, es la de Rydberg, por eso, y quiero también aclarar, por eso la importancia de las series de Balmer cuando salieron, nos dio la corrección de Rydberg, y fíjense todas las aplicaciones que le hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1, pero ya sobre lambda K, ¿no? Entonces, sabemos que podemos aplicar esta expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque esto siempre va a 1, esto siempre va de un número superior, en fin, ¿no? Desde un nivel superior, con esta carga nuclear efectiva, en fin, ¿no? Entonces, Moseley concluyó de manera correcta que el número atómico Z era el factor determinante para el ordenamiento de la tabla periódica. Desde ese momento, ¿no? Después, también en Introducción a la Física Cuántica, vamos a ver, cuando ya tengamos más números cuánticos, cómo se ordena la tabla periódica y los electrones y todo esto, ¿no? Entonces, este reordenamiento era más consistente con las propiedades químicas que el orden que se tenía cuando estaba basado en el peso atómico y no en el número. Por ejemplo, al hacer este experimento o al hacer esta serie de experimentos, Moseley puso al potasio Z19, número atómico 19, y A 39.1 después del argón, que tenía número atómico 18, pero un peso atómico mayor, 39.95. ¿no? Y después de que tabuló desde Z13, que es el aluminio, hasta Z79, que era oro, se dio cuenta de que faltaban 3 elementos, ¿no? Al hacerlo de esta manera, también descubrió el faltante de 3 elementos en ese momento, que era el tecnecio, el 43, el prometio, el 61, y el renio, 75. ¿no? La investigación de Moseley puso en claro la importancia de las capas electrónicas para los elementos y no solo para el hidrógeno. ¿Y por qué la puso en claro? Por lo mismo que estábamos viendo la vez pasada, porque él ejecutó o diseñó un experimento que dio estos resultados y comprobó, por ejemplo, no comprobó, pero aportó mucha luz al modelo de Bohr, ¿no? En el hecho de aceptar que había niveles permitidos de energía, ¿no? Un nivel permitido de energía, otro nivel en los elementos. ¿no? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría hacer algunos, denme un momentito. Listo. Una galletita para... Algunas ventajas tiene esto de las clases desde casa, ¿no? Miren, cuando empezamos esto de los electrones y las capas y Moseley y todo esto, yo les comentaba que quisiera que
Bueno, antes de este análisis, otra de las cosas que les pueden venir en los exámenes son problemas, yo los he visto y después yo los empecé a poner. Son problemas muy sencillos, muy sencillos. Nada más que he notado mucha confusión en los exámenes de física moderna, ¿no? Por ejemplo, les dicen, mira, aquí les presentamos. Vean nada más para que, si viene, les presentamos las frecuencias de las líneas espectrales K alfa, ¿no? Y les queda de esta manera. Pero estas frecuencias son solamente de estas, ¿no? De K alfa. Pero yo les puedo proponer una formulita para las L alfa, por ejemplo. O sea, esta misma formulita que aparece aquí, les dicen, ¿sabes qué? Estas son las frecuencias para las L alfa, que serían estas que están aquí, ¿no? Entonces, les pueden pedir obtener una expresión como esta o tenga una expresión como, utilizando la fórmula de Rydberg, tenga una expresión para las líneas L alfa, o bien corrobore esa expresión, ¿no? Compruebe que esa expresión es correcta, ¿no? ¿Cómo compruebas que esa expresión? Pues te vas con esto, ¿no? Y utilizas lo mismo, nada más que tienes que hacer, por ejemplo, considerar cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, si te piden que era L alfa, ¿no? Tú verás que viene desde el N3 hasta el L alfa. Sabes que aquí hay 2 electrones, ¿no? Y piensas tú, si quieres, que aquí se queda, que aquí había 2 también, ¿no? Tal vez no, pero así lo puedes hacer. Entonces, aquí te quedas con 1, aquí tienes 2, aquí tienes 3, y entonces tienes 2 aquí, 1 acá, y tú quieres la L alfa, entonces lo único que cambiará es la carga nuclear, ¿no? Que en lugar de Z-1 será Z-3, ¿no? Cosas así. Serían, como ven ustedes, muy sencillas, según yo, ¿no? Pero lo que creo que es más importante para cuando ustedes hagan sus investigaciones es lo siguiente. Vean, a veces tienen ustedes un determinado material. Vamos a ponerlo aquí. Están en sus laboratorios o con los investigadores con los que trabajan, o lo que sea. ¿Por qué haces esto? Y tienen un material aquí. Dicen, aquí está mi material. Y lo voy a llevar a microscopía. La microscopía electrónica, por ejemplo, tiene sus electrones. Por los electrones iluminas el material, puedes sacar mucha información, puedes sacar imágenes y tal, pero también tiene la capacidad de hacer análisis elemental por EDS, utilizando este concepto de los rayos X característicos, ¿no? Entonces, llega un electrón, como los habíamos visto, saca un electrón del material y por acá tú tienes un detector que mide, fíjense acá, son rayos X característicos. Entonces son varias preguntas, varias reflexiones que yo quiero que ustedes me ayuden aquí. ¿Podría yo ver la composición de, no sé, ¿podría yo detectar litio, por ejemplo? ¿Pueden detectar litio, jóvenes? Alguien ayúdeme. Sí, no, ¿por qué?
Pues es que entre más pequeño es el número atómico, es más difícil de hacer la detección. O sea, es tan pequeño su nube electrónica que va teniendo menor probabilidad de extraer electrones de ahí para a ver si... Por ejemplo, ese es el problema que tiene por ejemplo, el hidrógeno no se puede detectar con con técnica de rayos X precisamente por lo mismo, porque o sea, solo hay un electrón ahí y es prácticamente muy improbable que pueda haber una interacción ahí. Bueno, el caso, ahí estamos hablando de rayos X. Y y una de las cosas que hace rayos X, fíjense, qué bueno que pudimos platicar. Muchas gracias, estimado Antonio. Eh, durante toda esta clase, muy bien por ti, qué pena muy bien por ti, por Estefan, por todos los que participan, por Emilio, por todos los que participan constantemente, por Yuritsi, y qué pena por aquellos que no estén participando. Muchas. En el caso de los rayos X, vamos a reflexionar. Los rayos X, y todavía no llegamos a eso, los elementos se estructuran de manera periódica. Entonces, tú vas a tener rayos X producidos por otra cosa y los metes a interaccionar con esta estructura periódica y tú esperas que vayan a tener difracciones como las que hemos visto con el experimento de la doble rendija, ¿no? Entonces, es difícil utilizar, no sé si a eso tal vez te referías, utilizar rayos X para detectar hidrógeno porque, pues sí, primero, el área de sección transversal de la interacción de los rayos X con el hidrógeno, pues es poca, difícil verlos, pero además tiene que estar en algún elemento en algún, perdón, compuesto en donde esté de alguna forma orientado, ordenado con cierta periodicidad. Y va a ser difícil porque ahí lo que haces es ver la periodicidad de todo el cristal y después asocias las intensidades y las extinciones a los elementos de cada uno de estos, le llaman, ¿cómo se le conoce? Como el... Ahí lo tengo en la punta de la lengua, Ay, Dios mío. Bueno, cuando tú tienes un arreglo, por ejemplo, un arreglo cristalino, tú puedes formar en cada parte de la red cristalina puede estar formada por 2 elementos o por 3 elementos, por una molécula. A eso me refiero. Puedes ver también cuál es ese elemento composito, tiene un nombre, que no me acuerdo ahorita, de qué elementos está formado por las intensidades y tal. Pero en específico, mi pregunta fue un poco ambigua cuando yo les hice, ¿por qué no puedes detectar litio? Tal vez. Piensen ustedes. A ver, vamos a ver. Alguien dígame. Y conectémoslo todo, porque si no, no tiene mucho sentido que hayamos hecho este repaso tan grande. ¿De dónde? Es más, le voy a preguntar a alguien, porque si no, voy a pensar que están dormidos. A ver, Isaac, que tiene su cámara apagada. Isaac Sánchez. ¿Me estás escuchando, Isaac? Creo que Isaac no está. Sí, ¿saben qué voy a hacer, jovencitos? Sí, me voy a poner como la profesora esta, pero como Isaac no está, lo voy a sacar. Vamos a ver. Quien no me conteste lo voy a sacar porque no tiene sentido, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se saca? Para empezar tengo que aprender a sacarlo, ¿no? Ocultar a participantes que no tienen video, no. Poner en la sala de espera. Retirar. ¿Se va a retirar? No podrá volver a unirse a la última oportunidad, Isaac. ¿No? Bueno, adiós. Muy bien, el que sigue. Vamos a ver. Helios. Sí, aquí. Gracias. Recordemos, ayúdanos, a ver, ¿cuál es el
¿De dónde a dónde va la radiación electromagnética en el UV? ¿Te acuerdas, más o menos? Eh, es menor a 400 nanómetros, ¿no? Empezamos muy bien. Sí, menor. Nunca dijimos hasta dónde iba, ¿verdad? Pero No. ¿cuánto le calculas? 100 nanómetros. Un buen cálculo podría ser. Que querría decir que después de 100 nanómetros tienes radiación de rayos X. Porque fíjate, después de la UV ya vienen los rayos X. Entonces, después de 100 nanómetros ya tienes rayos X. No, entonces sería menos, ¿no? Sería como 10, 50. No Podríamos, sé. en realidad los límites están medio difusos, ¿no? Hay quien le llama V eh, del vacío, V profunda, en fin. Pero mira, los rayos X están debajo del nanómetro, ¿no? Vamos a ponerle, repito, nada más como un ejercicio mental, como rayos X, vamos a ponerle 1, ¿no? Dice de 10 a 400. Vamos a pensar rayos X de 10, de 9 nanómetros, se me hacen muy poco carácter de rayos X, ¿no? Vamos a dejar que el V va de 1 a 400, ¿no? Un nanómetro. Díganme ustedes, tú mismo, Helios, con tu calculadora rápida, y ya nada más, y ahorita paso a preguntarle a alguien más. Dime, ¿cuál es la energía de rayos X con un nanómetro? Es decir, la más alta energía de rayos X de ultravioleta y la más, de rayos X, Dios santo mío, la más alta energía de radiación ultravioleta, es decir, la energía de un nanómetro y la energía para 400 nanómetros, la energía de radiación. Güey, espérame. ¿En electronvolts o en qué unidad? En electron volt, sí, por favor. ¿Te acuerdas de cómo hacerlo de manera muy rápida? Sí, o sea, lo estoy buscando, pero era con lo de 1240, ¿no? 1240 entre 400. Ajá. ¿Cuánto da? Da 3.1 electronvolts. Ok. Y el otro, El 1240 entre 1. 1240. 1240 electronvolts, ¿no? Ajá. En este ejercicio mental que estamos haciendo, tenemos rayos X, pero rayos X, Dios mío, tenemos radiación electromagnética en el ultravioleta, que podríamos pensar, es más, podríamos quedarnos incluso con el 10, ¿no? Si fuera 10 nanómetros, el límite más bajo para la radiación ultravioleta, la energía serían 124 electronvolts por cada cuánto de radiación electromagnética. 124 electronvolts. Si es un nanómetro, es 1240 electronvolts. Pero si son 400, son 3 electronvolts. Ahora, mi pregunta es, para el hidrógeno, ahora voy con alguien más. ¿Quién más podría ser? Vamos a ver. Oscar ya le pregunté alguna vez. También, Alejandro. Gerardo, dime,
¿cuál sería la radiación electromagnética que emitiría el hidrógeno cuando pasa un electrón libre hacia el nivel 1? Cuando pasa a nivel uno, o sea, pasa de una orbital a otro. Bueno, de un Ajá, estado de energía a otro. sí, pero no del segundo, sino del más Del largo est- que va a tener, del infinito hacia el 1. Ajá. Es, ¿Cuál es la energía primero? ¿Cuál sería la energía del que o se sea, emite? En la, Neves. ener- la energía pues dependería de la longitud de onda, ¿no? Sí, pero mira, acá no estamos viendo la longitud. Estamos pensando en que llega un electrón, salta de un nivel a otro y por eso emite un fotón. Independientemente de la longitud de onda, por el momento nada más dime la energía. Mm, NBs. Mira, me voy a regresar aquí para que te ayudes. Miren qué buenos sí son buenos hacer estos ejercicios. Eso es lo malo de las clases en línea. Mira, por ejemplo, aquí están los niveles del hidrógeno. Este es el nivel y viene desde el infinito. sí, sí, es menos 13.6 o 13.6, no me acuerdo si es positivo o negativo. Es positivo. Bueno, Ajá, es la energía 13.6 que 13.6 electrón volts, ¿no? O sea, viene desde el infinito y salta, ¿no? O viene desde aquí, si quieren, desde 0 y salta hacia 13.6. Entonces tiene que emitir un fotón con 13.6. Muchas gracias, estimado Antonio. Ya yo les hago esta cuentecita para no preguntarles más. Fíjense, 1240 entre 13.6 me da la longitud de onda del fotón emitido. Que el fotón emitido es de 91.17 nanómetros de lambda. ¿Se dan cuenta de que en qué parte del espectro electromagnético está eso? Se lo voy a preguntar a Silvia. ¿Cómo? Profesor, ¿Sí? ¿cuál fuera la pregunta? Que ¿en qué sección del espectro electromagnético está la emisión la emisión del hidrógeno, de infinito hacia 1, de 13.6 CBs, o 91 nanómetros de lambda? 91 nanómetros de lambda, Ajá, ¿en qué parte del espectro está? como en los rayos X, ¿no? Pero si no estábamos haciendo el ejercicio, ¿te acuerdas? ¿O dónde andaban estos de Es las... que estoy trabajando, profesor, nada más estoy escuchando la clase, discúlpeme. Ya veo, no hay problema. A ver, ¿quién me puede ayudar en qué parte del espectro está? Sin Pues el... tiene que ser V, ¿no? Está en el V, ¿verdad? Yuritsi, gracias por decir V en el chat. Está en el V, ¿no? Piensen ustedes, a ver, para el helio, este 13.6, ¿creen que sea mayor o menor para el helio? A ver, el nivel 1, que es que en el caso del hidrógeno vale 13.6 CBs, en el helio, el nivel 1, ¿crean que valga más o menos? Menos. ¿Menos o Más. 9 punto más? ¿No? A ver, Sí, digan sí, más porque la relación es. un número imaginario, digan ahí, el que sea. El doble, yo creo. Ok, por ejemplo, podríamos ponerle 26, ¿no? Para el helio. Y para el litio podríamos ponerle 40, ¿no? Si quieren. Y no tendría ningún problema. Es decir,
vean, lo que quiero que vean, por favor, y repito, qué bueno que nos pusimos a hacer esto, porque si no, uno no se da cuenta. Lo que quiero que vean es que este nivel 1, para cada elemento, entre más grande, entre más pesado sea el elemento, este nivel 1 tiene una mayor energía de enlace. Por supuesto es más negativa, pero el valor absoluto de esta energía es mayor. El mínimo nivel de energía que tienes aquí, digamos, el mínimo valor que tienes aquí para el nivel 1 es en el hidrógeno, porque tienes un electrón y enlazado a un protón. Pero si además, esto no tendría que sernos tan difícil porque vimos cuál era la energía de enlace para el positronio. Cuando no tienes un electrón y un protón, sino tienes un electrón y un positrón, que era la mitad de esto, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la carga nuclear, esto va aumentando también. Esta energía, este valor que nos salió aquí, es resultado de la energía mecánica total. Y este valor que está aquí es resultado, ¿no? Bueno, va a estar relacionado con la longitud de onda, la energía de emisión que saque un fotón, ¿no? Es decir, el fotón que está aquí está relacionado con las diferencias de energía que haya en las transiciones, ¿vale? Entonces, lo que les quería comentar con todo esto es lo siguiente. Si tú tienes un elemento muy ligero, como lo hemos visto para el caso del hidrógeno, la emisión que tienes aquí no es de rayos X, es de UV. Por eso no puedes detectar rayos X característicos, porque es UV. En los elementos ligeros todavía sigue siendo UV estas transiciones. Por ejemplo, helio, litio. Si tú llegas con un material, hay mucha gente que está trabajando con materiales nuevos. Por ejemplo, las baterías. Ustedes saben que tienen baterías de litio, ¿no? Entonces pueden llegar con litio al microscopio y dices, mira, es que aquí tengo un material con litio. Hazme un EDS. Un EDS es este análisis del que estamos hablando nosotros, ¿no? Llega un electrón, le saca otro electrón del material y se emite un fotón. La pregunta es, ¿puedo yo darle un electronazo al litio y sacar uno de estos elementos? Sí puedo, y en realidad, aunque sea poco probable, lo puedo detectar, puede ocurrir, no hay problema, pero las longitudes de onda están en el V y estos no son rayos X, ya no serían rayos X característicos, ¿no? Esa es una de las cosas que les quería dejar, dado que yo ahorita colaboro con el Laboratorio Central de Microscopía del Instituto y me encuentro ciertas peticiones de ese estilo, ¿no? De estudiantes principalmente, ¿no? Dicen, oye, detecta el litio. Bueno, pues no se puede. El tal no se puede. O sea, hay elementos muy ligeros que en este sentido no emiten rayos X. Pero hay otra cosa también importante. Por ejemplo, yo les comentaba que tienes este electrón, aquí va un electrón, ¿no? Ese electrón le pega, saca, este es un electrón secundario, y entonces el material empieza a emitir rayos X, y tú con los rayos X que emite, ya vemos que puedes decir, ah, mira, aquí tienes oro, aquí tienes plata, aquí tienes cobre, bronce no, cobre, aluminio, en fin, silicio y tal. Empiezas a ver. Otra de las cosas que yo les quiero decir es que el voltaje de aceleración, acuérdense ustedes aquí, KB, ¿no? Perdón, el voltaje de aceleración con el que pongas los electrones, también está relacionado con la cantidad o con los elementos que puedes detectar. ¿Por qué, jovencitos? Para que aprendamos algo de materiales, porque esto es un propedéutico de materiales, ¿no? Si no, ¿por qué? A ver, le voy a preguntar a Oscar. ¿Por qué, Oscar? Tú que estás ahí en pantalla. Si no fui claro con la pregunta, la repito. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. De aquí arriba salen electrones desde un filamento. Pero esos electrones son acelerados con un campo eléctrico. Un campo eléctrico que nosotros podemos medir como un potencial eléctrico en
B. Podemos decir, esto es 5 volts, 10 volts, 50 volts, 1000 volts, ¿no? Y yo lo que dije es que hay elementos que si tú pones a 1000 volts, por ejemplo, o a 2000 volts, o a 3000, o a 5000, no puedes detectar. ¿Por qué crees que sea así? Bueno, supongo que es por las energías permitidas que tienen sus electrones. A ver, más, ahonda más. Pues, bueno, como ya vimos, los electrones solo pueden estar en ciertas capas, ¿no? Con energías permitidas. Ujú. Y bueno, supongo que algunos elementos con ese voltaje de aceleración no entran en las energías permitidas como para detectarlo. Más o menos, gracias, Oscar. Más o menos no es que no entre, sino que estos electrones que vienen de aquí tienen que hacer lo siguiente, tienen que sacar un electrón de estos que estábamos viendo, tienen que pegarle a un electrón de estos de core, pegarle y sacarlo. Pero hay electrones de estos de core que están enlazados con mucha energía, con miles de EVs de energía al núcleo. Entonces, un electrón que viene de acá, por ejemplo, de estos, si yo acelero con 5000 volts, ¿cuánta energía cinética tiene un electrón ahí? Dime tú, Alejandra. ¿Qué ves? Pues serían los 5000 electronvolts, ¿no? Exactamente. Tendría 5000 electronvolts. Si yo acelero con 5000 volts, Ujú, el electrón tiene 5000 EVs. ujú. Pero ¿qué tal si la energía de enlace de un electrón de core es mayor que esa? Hay energías de enlace mayores que esas, ¿no? En electrones de core, por ejemplo, para el oro, no recuerdo ahorita, pero podrían ustedes buscarla. Entonces, el electrón más energético que viene desde el cañón, desde el emisor de electrones, no logra, aunque entregara toda su energía pegándole a uno de esos electrones, no lo logra dislocar. Entonces no puedes ver esos rayos X característicos. ¿Por qué? Porque no lograste dislocarlas y no hay transiciones y no hay rayos X característicos. Entonces tú tienes que elevar el voltaje para poder ver más elementos. Eso es otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Fíjense ustedes. Van a decir, esto no es una clase de microscopía electrónica, pero sí que lo es porque está relacionado. No sé si ustedes se acuerden de que tienes un espectro así de radiación, un espectro de radiación continua. Esto, ¿cómo se le conocía a Yurit? Si te acuerdas de esto de rayos X, ¿esto espectro de qué? Pues de un... No, yo no me acuerdo. O sea, ¿se refiere a difracción de rayos X? No, no. Este es un espectro de emisión de rayos X por Bremsstrahlung o frenamiento, ¿no? Por Bremsstrahlung o frenamiento. Esto es por los electrones que entran al material y se desvían debido a la presencia de un núcleo. No porque le peguen a otro electrón, ¿no? Y lo que tenemos acá, estos que están así grandotes, eso sí no fue un error de la computadora. Esos son por la dislocación de un electrón y las transiciones de los otros electrones, ¿vale? Pero nosotros habíamos dicho y estudiado y puesto con formulitas y todo, que el Bremsstrahlung, la intensidad del Bremsstrahlung está relacionada con el número atómico, por supuesto, y con el voltaje de aceleración. Nosotros dijimos, fíjense, y búsquenlo en esos videitos si es que tienen chance y ganas de buscarlo en algún momento. Nosotros dijimos que esta intensidad aumentaba cuando el número atómico aumentaba y que la intensidad se refiere a esto, ¿no? Por ejemplo, este hombro por Bremsstrahlung, bueno, no este hombro, este espectro por Bremsstrahlung va haciéndose más grande a medida que aumenta el voltaje de aceleración, pero también a medida en el que aumenta el número Z en donde los electrones frenan. Entonces, fíjense muy bien en esto porque es algo que aparece recurrentemente cuando van a hacer análisis de EDS. Si yo sé que este espectro por Bremsstrahlung aumenta, fíjense, yo les comentaba, tienes aquí un elemento pesado, oro, por ejemplo,
más pesado, sea, no sé si plomo, no sé cuáles, no me acuerdo bien de los números atómicos, ¿no? Pero tienes un elemento muy pesado, que si tú irradias el material con un haz de electrones poco energético, no vas a poder ver que está ahí, no vas a poder ver sus rayos X característicos, entonces tú le tienes que subir. Fíjense, vean cómo aumenta por 2 factores al mismo tiempo, ¿no? Tú tienes un material aquí pesado que si no le subes al voltaje al voltaje de aceleración de los electrones, no vas a poder ver la radiación de los rayos X característicos. Y entonces le subes y tienes ya de por sí este número pesado, entonces este Bremsstrahlung es muy alto, ¿no? Este Bremsstrahlung, esta intensidad de rayos X que son por frenamiento, ya son altos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una matriz de oro y tal, y ahí quieres encontrar aluminio, ¿no? Oye, tengo oro y aluminio, pero pues vas a tener ocultos picos de rayos X característicos sobre el Bremsstrahlung. Y llegan a preguntar, oye, ¿y no puedes quitar el Bremsstrahlung? Pues ahora sí que yo, que soy creyente, pues, a menos que fuera Dios, porque esto no puedo. O sea, ve tú a saber, no se puede. Esto no puedo quitarlo. Y estos característicos, la intensidad de estos rayos X característicos está relacionada con la cantidad del elemento que tengas ahí dentro. Si es muy poquito, va a quedar oculto por el Bremsstrahlung y no lo vas a poder ver, ¿no? Por ejemplo. Hay cosas que son así, son las limitaciones de ciertas técnicas que nosotros tenemos, pero lo que me interesaba más en este punto de la clase es hablar de cosas muy prácticas que se viven en el día a día y que están basadas en conceptos que si bien son muy importantes y son productos de verdaderos estudiosos, en este momento los estamos planteando de manera, a mi parecer, muy accesible, ¿no? Y son conceptos accesibles, entendibles y que tienen aplicación directa en la investigación y en los materiales y en la discusión de un artículo o en la discusión de una tesis que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Y eso me, una tesis de posgrado, y eso me importa transmitirlo y por eso me tomé estos minutos para analizar esta cosa de microscopía electrónica, ¿no? ¿Tienen alguna duda, comentario o algo, jovencitos? ¿No? Bueno, entonces déjenme parar esto porque lo que viene en la... Déjenme dejar de compartir. Voy a ver, déjenme parar la grabación también.